Continuamos aquí en Poder Pensar. El programa anterior compartíamos el planteo, los testimonios de una agrupación de vecinos de la zona oeste de Montevideo que están rechazando, que han elaborado un documento del cual nos hablaban contra el proyecto de la regasificadora en esa zona de la ciudad. Estamos recibiendo hoy para tener otro punto de vista, el punto de vista de quienes han proyectado justamente esta planta y bueno, qué es lo que tienen pensado a futuro de su funcionamiento y lo que le va a entregar al país. Está con nosotros Ramón Méndez, que es el director nacional de energía. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente aquí. Hace 3 años que se empezó a trabajar en el proyecto con los primeros estudios. Salía más, ¿no? O sea, hubo estudios más serios, si se quiere, se empezaron a contratar consultores internacionales ya con otra responsabilidad. Sí, a partir de hace 4 años aproximadamente, 3 años. Son proyectos muy complejos que llevan mucho tiempo de estudio, mucho análisis. Se conformaron en el país equipos técnicos de alto nivel, de varias instituciones. Bueno, sí, en otros lugares lleva más tiempo todavía. Se estudiaron 6 localizaciones, ¿verdad? Posibles. Sí, más en realidad. Nos focalizamos en 6 posibles que se analizaron en el año 2010, diferentes opciones justamente. Contanos por qué terminan inclinándose por este lugar que ahora está allí señalado en el oeste. Se analizaron puntos muy diferentes y en lugares diferentes del mar territorial uruguayo. En primera instancia habíamos pensado que una mejor opción era un punto al sur de la isla de Flores, porque no había que dragar, porque era un lugar de profundidad natural donde no era necesario hacer el dragado, que tiene otros costos. Rápidamente vimos que, con otros estudios posteriores, que no era posible con las condiciones oceánicas de nuestro país hacer una planta en aguas abiertas que precisaba protección, que los días sin buenas condiciones oceánicas eran relativamente escasos, y el golpe de muerte de ese proyecto, de esa idea, fue cuando contratamos una consultora que efectivamente nos dijo, pero sobre todo cuando contactamos a los posibles proveedores de gas natural que nos dijeron no, en aguas abiertas no piensen que vamos a ir a arriesgar nuestro barco, a colocarlo al lado del de ustedes para hacer la transferencia barco a barco, eso es muy riesgoso, y más en el Río de la Plata. Entonces ahí fue que terminamos definiendo el lugar que se eligió finalmente a 2,5 kilómetros de la costa en Punta Sayago, al oeste de Montevideo. Es una distancia extremadamente prudente en relación a la que son todas las plantas en el mundo. ¿A cuánto va a estar de la costa? Porque ese es uno de los planteos que hicieron los vecinos acá. Sí. Que decían, se habla de 1.500 metros. Sí, la escollera está a 2,5 kilómetros de la costa. Hay un punto más cercano a 2 kilómetros y el más alejado a 2 kilómetros y casi 3. El barco en sí va a estar, la popa va a estar a 2,2 kilómetros de la costa, y lo que plantean los vecinos justamente es que el barco que llega en un momento cuando está circulando, el punto más cercano es de un poco más de 1.000 metros. Ellos lo que decían, mil y pico de metros de la costa. Hablaban de una distancia más corta, ellos decían 600, 700 metros, puede llegar hasta ese barco de la costa. El momento que está más cercano, el barco que llega, que viene una vez por mes y que pasa por allí, el momento que está más cercano es a un poco más de 1 kilómetro de la costa. ¿Esto qué significa a nivel de la seguridad o a nivel internacional? Bueno, en el mundo hay plantas regasificadoras como esta en el centro de ciudades. En el puerto de Barcelona, invito a los oyentes que busquen, googleen y que busquen, a menos de 1.000 metros del barrio de Montjuïc, en Barcelona, hay una planta de este tipo. Los barcos circulan más cerca todavía que 1.000 metros. Eso está a menos de 2 kilómetros del Estadio Olímpico, donde van 60, 70.000 personas. Es decir, eso es un caso. En Bélgica, yo estuve en la planta más grande de Europa, que el tanque más cercano a la gente está a 850 metros del centro poblado. Hay un edificio de 10 pisos a 850 metros. En Boston, dentro del puerto, también hay una planta de este tipo dentro del puerto de Boston. En la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, a menos de 1.000 metros de edificios hay una planta de este tipo. Es decir, son plantas que hace 50 años de la historia de la industria de la regasificación no ha tenido accidentes mayores, es decir, accidentes menores sí, pero no con consecuencia sobre la población de ningún tipo. Y de todas formas nosotros hicimos todos los estudios, una vez que definimos que este era el lugar más interesante, hicimos todos los estudios, contratamos a una de las 2 empresas mundiales de mayor nivel, ABS Group, que hizo todos los estudios, analizó todo qué pasaría si ocurrieran no solamente los accidentes que han ocurrido hasta ahora, sino accidentes mucho más graves que nunca han ocurrido. Bueno, si ocurrieran cada una de esas cosas,
que se rompan los brazos que transfieren el gas, que se rompan los tanques y se vierta parte al agua o la atmósfera, si realmente se partieran y encima se produjera una chispa que inflamara todo lo que está ahí dentro. Bueno, todo eso se analizó y dio lo esperable, que aún con vientos en dirección desfavorable, es decir, hacia la costa, a unos pocos cientos de metros ya se diluye completamente toda acción. Se analizó en particular lo peor que podría ocurrir es que simultáneamente, al mismo momento, 3 de los tanques se rompieran y se vaciaran completamente, y en ese momento hubo una chispa que hiciera inflamar todo eso, que produjera un gran incendio, como insisto, nunca ocurrió en 50 años de historia de esta industria. Aún pensando que ocurriera eso, el resultado es que si uno está en la costa, pone la cara mirando lo que sucede, el calor que le llega a la cara es equivalente al que uno recibe de estar a unas decenas de centímetros de una hornalla, de una cocina, para tener una idea de realmente cuál es el nivel de distancia en relación a la gente y el nivel de seguridad compatible con el hecho que en el mundo hay plantas a 1000 metros o menos de 1000 metros de lugares densamente poblados. Acá estamos hablando de 2,5 kilómetros, no de una ciudad densamente poblada, sino de una roca, de la punta Sayago. Los pueblos, Santa Catalina, Casabó, están a varios kilómetros más de distancia del punto este en particular. Hace pocos días titulaba un diario, el diario El Observador concretamente, en base al testimonio de un especialista español, que era como colocar frente a la ciudad, no sé qué cantidad de bombas atómicas 30 bombas atómicas. 30 bombas atómicas. ¿Cómo se responde a eso? ¿Realmente se genera una mucha alerta muy fuerte? Con mucha sorpresa, porque es un tema tan complejo para la ciudadanía, donde me imagino que los periodistas deben estar perdidos, la gente preocupada, diciendo, bueno, a ver cómo es la información, es adecuadamente. Nosotros, desde los que tenemos la responsabilidad hoy de tomar estas decisiones, tratando de informar lo más posible, muy sorprendidos de que un medio titulara esa cosa tan fantasiosa como absurda, que entendemos que lo único que genera es confusión en la población. Pero bueno, nos encantaría que el periodismo investigara, siguiera a fondo estos temas, que cuestione, que pregunte, porque es un tema de gran importancia para el país. No nos esperamos esto, ¿no? Un titular así de ese tipo, que una planta regasificadora es como 20 o 30 bombas nucleares. Nada, la única respuesta es la sorpresa y lo obvio, desmentir el absurdo ese, que no sabemos ni dónde salió, ni quién es este supuesto ingeniero que habría salido a decir estas cosas. Supuestamente es una conferencia que dio un ingeniero en el año 2006. Ese español le fue mal, porque en España siguieron 10 años más con más plantas, cada vez más plantas regasificadoras en el centro de ciudades, digamos. Tú hablabas de algunos ejemplos de plantas colocadas prácticamente dentro de puertos muy cercanos a las ciudades. Sí. ¿Pero es lo mejor que haya una planta de estas características tan cerca de una ciudad como Montevideo, en este caso? ¿Cómo se barajó eso en el análisis? A ver, lo que se barajó es que estuviera suficientemente lejos como para que no hubiera problemas. Por ejemplo, se descartó la posibilidad de que estuviera dentro de la bahía de Montevideo, porque el puerto de Montevideo es relativamente chico, había un lugar relativamente interesante a 1000 y pico de metros de la refinería, pero bueno, intentamos alejarlo lo más posible, pero en realidad 2,5 kilómetros no es cerca, es lejos. Eso es lo que queremos transmitir, para transmitir tranquilidad. Si en el mundo las plantas están adentro de los puertos y a 1000 metros de edificios y de barrios densamente poblados, tenerla a 2,5 kilómetros de una roca, que es el punto más cercano de la costa, no es cerca, es lejos, es con suficiente distancia como para garantizar la seguridad de la población, la seguridad del ambiente. De más está decir que además hicieron todos los estudios de impacto ambiental. Hace 1 año y medio que venimos trabajando con la DINAMA. La DINAMA dio la viabilidad ambiental de localización. Todavía no el permiso definitivo. No el permiso definitivo, pero tiene que quedar claro que no lanzamos este proceso hasta que la DINAMA nos diera la viabilidad ambiental de localización. Es decir, eso ocurrió en febrero de este año. En febrero del 2013, la DINAMA, ante la propuesta concreta del proyecto que realizó Gasayago, la Sociedad Anónima Propiedad de UTE ANCAP, la DINAMA falló diciendo es viable ambientalmente la ubicación de una planta regasificadora en ese lugar que están solicitando. Claro, lo que hay que hacer después es el estudio de impacto ambiental en sí mismo. Se analizaron desde las corrientes, el agua si se enfría, a qué distancia ya vuelve a la temperatura normal, analizar garantía de que no hay ningún tipo de producto químico que se vierta con impacto que no se puede diluir de manera instantánea cualquier cosa que caiga, que si hay efectivamente
derrames de gas que no llegue nada a la costa ni a la gente. ¿Qué pasa se analizaron hasta los posibles pecios, es decir, desde el punto de vista arqueológico, si no había barcos hundidos, si se estableció todo un mecanismo en caso de que en el proceso de construcción se encontraran barcos, de qué manera llevar adelante las obras para no dañar. ¿Cuánto han costado todos esos estudios que tú estás mencionando? Mucho dinero, mucho dinero. Realmente se hizo con la mayor responsabilidad. Lo que opinan, lo que nos vienen diciendo todas las empresas que están participando es resaltar la seriedad con la cual se está haciendo esto. O sea, cuando digo mucho dinero es nada comparado con lo que va a salir la obra. O sea, ¿Qué puede ser mucho dinero? Es totalmente justificable en relación a lo que son los cerca de $1.000 millones que va a terminar siendo todo este proyecto globalmente, dejando inversiones por más de $600 millones en el país que quedan después. Mucho dinero quiere decir muchos cientos de miles de dólares sumado de todos los estudios que se contrataron a especialistas ambientales, a especialistas en riesgos, a especialistas en temas de gas, a especialistas en temas marítimos. Se contrató, por ejemplo, tuvimos un contrato con la principal empresa de análisis de navegación, es una empresa Marina Arcadis en Holanda, en la cual se contrató un simulador de navegación para poder colocar el barco y los remolcadores, están comprando remolcadores específicos para garantizar que en cualquier situación estos barcos van a ser bien manipulados. Se analizó en esos simuladores y luego irán prácticos uruguayos a capacitarse, los prácticos de a bordo, ¿no? Los que manejan, digamos, conducen los remolcadores, para que analice, para colocarlos a presión de que si llega a fallar, romper cosas, cómo responderían y estar previendo que efectivamente con esa simulación, es decir, todo eso cuesta dinero y todo eso valió la pena, fue dinero extremadamente bien invertido, porque en definitiva es para la seguridad del proyecto, para la seguridad del medio ambiente y para la seguridad de los uruguayos. Te pido un minutito, vamos a hacer una pausa, ya en el cierre del programa hablamos sobre, bueno, por qué, por ejemplo, no se pensó en conexión con el puerto de aguas profundas en Rocha, que es un planteo que ha hecho incluso el senador Bordaberry hace pocas horas, cómo va a operar ese barco y qué vida útil tienen este tipo de plantas según la experiencia internacional. Ya regresamos.